Grabar. Compartir pantalla. Compartir. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy, propiamente dicha. Y entonces, como estaba diciéndoles en el repaso, dijimos, tengo un sistema termodinámico y de alguna manera interactúo con él o a través de calor o a través de entregar o sacarle trabajo. Pero estas dos maneras de interactuar con mi sistema, en principio se creían que eran cosas diferentes. De hecho, yo les conté que el calor recién en 1840 se entendió que, que tenía que ver con una transferencia de energía. Y lo que les voy a contar justamente tiene que ver con esto, con la equivalencia entre el calor y el trabajo. O sea que en el fondo son dos maneras de transferir energía al sistema, sacarle o entregarle energía. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hagamos el siguiente experimento mental que lo podrían hacer tranquilamente. Supónganse que tengo en una cavidad, en la cavidad de la izquierda, tengo un gas a una dada temperatura, ¿ok? Una temperatura TA. Y fíjense que le puse un color, o sea, la TA es menor que TB. O sea, y quiero agarrar y quiero aumentar la temperatura de mi gas que está dentro de esta cavidad. Y yo les pregunto a ustedes, puede ser un gas, puede ser un fluido, ¿ok? ¿Cómo harían para hacer esto? Y le acercamos algo caliente. Muy bien. Esto que estás acá, ¿no? Esto que está puesto así, digamos, con un grafiquito, es acercarle una fuente térmica, ¿ok? ¿Qué es lo que hablamos la vez pasada? O sea, le acerco una fuente térmica y el tipo va a aumentar su temperatura, ¿ok? Y después la saco porque obviamente lo que tengo que pedir es que, digamos que no sé si están viendo mi cursor, pero, digamos, tiene que poder haber transferencia de calor, o sea, no puede ser un termo adiabático, de manera que no haya interacción con el exterior, tiene que tener la posibilidad de, si los acerco, haya transferencia de calor. Perdón, Bueno, profe, ahora, sí. ¿puedo hacer una consulta ahí? Se me ocurre que cuando vos decís una fuente térmica, ahí, bueno, un fuego o algo así es más extremo, pero una fuente térmica va a depender de la temperatura del fluido que estás tratando de calentar también, ¿no? O sea, ¿necesitas algo más caliente o cómo es esa fuente No, térmica? bueno, es una muy buena pregunta. ¿A qué llamo fuente térmica? ¿Ok? En principio, a ver, vamos al caso real, digamos, al caso ¿qué sería para vos una fuente térmica? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero calentar, yo tengo acá, ya está frío el agua que está acá adentro, ¿no? Ponele que está a 70 grados. Y yo esta agua, no sé, yo para el mate la quiero, no sé, me gustaría que esté 80, ¿no? Entonces te pregunto, ¿vos cómo harías para calentar el agua? O sea, yo en general uno usa una resistencia y le hace pasar electricidad y eso se calienta bastante, digamos. Una manera También. es esa, pero por Sí. ejemplo, fíjate, otra manera, vos podrías decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo agua a 100 grados? ¿No? Tengo Sí. un tanque con agua a 100 grados. Si yo meto el termo a un agua a 100 grados, ¿va a pasar eso? ¿Se va a calentar? Suponete que este termo tenga alguna parte que pueda, digamos, que no sea todo adiabático, tenga un pedazo donde pueda haber transferencia de calor. Sí. Sí, Sí, yo creo que sí, sí. sí, efectivamente. Entonces vos agarrás, le enchufás al termo un termómetro y cuando esté 80 lo sacás. Ahora, está buena la pregunta que vos hacés, porque suponete que vos agarrás un tacho grandísimo, ¿no?
y haces esto, perfecto, yo meto esto acá, y bueno, al ratito esto va a estar 80, lo saco y fuera. Ahora, suponete que en vez de hacerlo en un tacho grandísimo, hago un tachito chiquitito. ¿Qué va a pasar? Y se va a enfriar el tacho, ¿no? Muy bien, capaz que después de un rato está todo a 75 grados. ¿Ok? Entonces, ahí hay una hipótesis sobre lo que es una fuente térmica, efectivamente. Una fuente térmica es suficientemente grande de manera que no pase eso, que mantenga su temperatura, entregue calor, ¿ok? Y no baje su temperatura. Es una idealización también una fuente térmica. Y está buena la pregunta que me haces. Eso es lo que vamos a considerar una fuente, aunque en el fondo no existe, es una idealización, pero eso es lo que vamos a considerar nosotros una fuente térmica. Una temperatura muy grande, de manera que cuando lo pongo en contacto no termaliza, le entrega calor, pero se queda a la misma temperatura. No cambia su temperatura. Una pregunta, o sea, cuando hay una fuente térmica, entonces no hay, no se produce un equilibrio térmico, digamos, impide que se... No, exacto. No, exacto, porque es infinita. Ok, Exacto. gracias. Bueno, ahora les quería hacer yo una pregunta. ¿Hay alguna otra manera de hacer este mismo proceso? O sea, yo, supóngase que no tengo esta fuente térmica, no tengo ni una hornalla, ni tengo no sé, un tacho con agua a temperatura. ¿Hay alguna otra manera? ¿Agitás el gas? Podría meter adentro algo que esté a una temperatura diferente. Puedes ¿No? comprimir el gas. Bueno, ahora vamos acá, pero digo, fíjate, otra manera es esta que le estoy mostrando, que es, meto una paleta, ¿ok? Y hago trabajo mecánico, yo hago trabajo, y por rozamiento, ¿ok? Ese trabajo mecánico se convierte le cambia la temperatura, ¿ok? A través de rozamiento. Entonces, fíjense que acá hay una equivalencia entre el trabajo mecánico, y el calor, que es este. Y eso es lo que justamente se dio cuenta Joule, ¿ok? Acá está el experimento de Joule, ¿ok? Que acá están las paletitas, y lo que mueve las paletitas es, digamos, baja una masa, es decir, acá, digamos, si yo pienso que la energía se conserva, la variación de energía de esta masa está relacionada con el trabajo que hizo las fuerzas no conservativas moviendo es el trabajo que hizo para mover las paletas, y es lo que calentó el gas, ¿ok? O el fluido. Entonces ahí se dieron cuenta que esencialmente tanto el calor como el trabajo son transferencia de energía, ¿ok? Y entonces ahí se unieron, porque el calor se medía con algo que era la caloría, y el trabajo se medía con unidades de energía. Entonces ahí se unieron y se encontró el equivalente mecánico de calor. Es decir, ¿cuál es la equivalencia entre la caloría, que una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, desde 14,5 a 15,5. Eso es lo que se llama una caloría. Es una unidad de calor. Y una unidad de calor tiene un equivalente en energía, en variación de energía o en trabajo. ¿Okay? Que eso es 4,18 joules. Eso es lo que se llama el equivalente mecánico del calor. Y eso, en realidad, unifica y dice, bueno, ahora tengo mi sistema. Mi sistema puede cambiar su energía, intercambiando calor con el exterior, o a través de trabajo, haciéndole trabajo, sacándole trabajo. ¿Ok? Y entonces ahí aparece la primera ley, que es simplemente la conservación de la energía, es decir, la energía en mi sistema, ¿cómo puede cambiar? Y de dos maneras, a través de calor o a través de trabajo. ¿Ok? Esto es esencialmente la conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica, que está escrita acá. Y acá, fíjense que hay un menos.
Este menos tiene que ver con el signo que le di al trabajo. Si mi sistema hace trabajo, su energía baja, ¿ok? Entonces, por eso viene el menos, ¿ok? Hay libros que usan, acuérdense que les puse una transparencia sobre el signo del trabajo, que el signo del trabajo uno lo puede definir al revés, y acá uno tendría un más, ¿ok? Hay libros que lo hacen al revés. Nosotros vamos a usar esta nomenclatura, ¿ok? Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica y esta es la versión infinitesimal, ¿ok? Bueno. Ahora, si yo hago una transformación cíclica, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi energía? Debería volver a donde estaba. Muy bien, porque la energía es una función de estado, depende del punto, no depende del camino. ¿Ok? Ahora, el calor no es una función de estado y el trabajo tampoco. De hecho, lo mostramos en la clase pasada, que el trabajo no es una función de estado. ¿Ok? Entonces, si hago una transformación cíclica, ¿qué pasa con la variación de energía? Y la variación de energía es cero, porque yo vuelvo al mismo punto. ¿Ok? Y un punto está, digamos, tiene una energía. Vuelvo al mismo punto, tengo la misma energía. La energía inicial menos final es cero. Ahora, el calor y el trabajo, o sea, esto que está acá, va a ser cero. Pero el calor y el trabajo no, porque no son funciones de estado. Entonces, en una transformación cíclica, el calor tiene que ser igual al trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer... Sí. ¿Cómo sería una transformación cíclica en el experimento este que mostraste con las paletitas para calentar el agua? ¿Qué pasaría? Está muy bueno. A ver, ¿cómo podría ser? A ver, vos lo que me estás preguntando, a ver, ¿qué sería? ¿Cómo hago? A ver, decímelo. Vos lo que estás viendo es cómo transformar. O sea, vos baja, ¿no? Le entregás calor por rozamiento, ¿no? Sí. Y a medida que después se va enfriando el agua, cuando eso está quieto... No, espera, que está buenísimo. La pregunta que me estás haciendo está espectacular. Pero ahora voy a... Me encanta porque... Bueno, a ver. Vos estás transformando energía mecánica, ¿ok? En calor, esencialmente. O sea, esto baja, energía mecánica en calor. ¿Ok? Ahora lo que vos me estás preguntando es cómo hago para transformar calor en energía mecánica. Claro. Porque como No, ya espera, no te me vayas. Esa es una pregunta fundamental de la física. Esa pregunta es la segunda ley de la termodinámica. Esa es una pregunta fundamental y está buenísima que me la hagas porque vamos a ver, justamente, como yo les dije, la termodinámica está basada en dos grandes bloques. Primera ley y segunda ley. La primera ley es la conservación de la energía. Y la segunda ley se hace la pregunta que vos me estás haciendo. Dice que no toda, o sea, la energía se conserva, pero no es lo mismo transformar trabajo en calor que calor en trabajo. No es lo mismo. Una cosa está permitida y la otra no. La contestación a tu pregunta, te voy a mostrar que no se puede, ¿ok? No se puede hacer lo que vos me estás preguntando. Voy a tardar como 2 clases en mostrarles eso. Bueno, ¿Okay? está bien. Pero está buenísima la pregunta. Está buenísima. Como tanta historia, digo, ahí me lo dice, y no, está bien. No, pero bueno, para que ya me estaba yendo, Bueno, buenísima la pregunta. Bueno, entonces sí, lo vamos a ver la semana que viene, la otra recién, me parece. ¿Ok? Gracias. No, gracias a vos. Bueno, entonces digo, vamos a hacer
ahora lo que voy a mostrarles, digamos, en lo que queda de la clase, voy a mostrarles varias cosas que están como en el alma de la termodinámica. Primero les voy a mostrar dos cosas, les voy a mostrar. Resultados que se sacan de experimentos, ¿ok? Resultados fundamentales que se sacan de experimentos y los límites de la termodinámica. O sea, les voy a mostrar un resultado que se sacó de un experimento importantísimo y les voy a mostrar, usando ese resultado, que puedo llegar a algo, pero no puedo llegar más. En un momento me paro y necesito estructura microscópica. Son dos cosas fundamentales de la termodinámica y las vamos a ver ahora en el tiempo que queda. Entonces, fíjense lo siguiente. Supongamos que tenemos entonces... Perdón, antes de que sigamos, hay algo acá que me está confundiendo un poco sobre la primera ley. Vos estás diciendo que esta delta U es el calor menos el trabajo. Esa delta U, ¿qué sería en realidad? Porque vos nos proponés que yo hago trabajo con una paleta, digamos, en un gas y lo caliento. O sea, yo ahí veo que el trabajo se va en calor, pero como esa diferencia, ¿qué es? No, bueno, digo No lo la veo. siguiente. En realidad digo lo siguiente. Suponete esto. Vamos acá. A ver si puedo. Por ejemplo, acá. Yo digo, voy de un estado A a un estado B. ¿Ok? Sí. Voy de A a B. Bueno, delta U es la energía de B menos la energía de A. ¿Y eso qué va a ser? El calor menos el trabajo del proceso. Tanto este proceso que está acá, que es un proceso que no es cuasi estático porque no lo puedo desarrollar en un diagrama, como el proceso que está acá. Es eso. ¿Ok? Después, así podés analizar, o sea, es simplemente la conservación. Vos agarrás un sistema termodinámico, ¿ok? Agarra un gas, va a otro estado. La diferencia de energía entre los dos estados es el calor que interactuó, que digamos que intercambió con el exterior, y el trabajo que se le hizo o se le sacó al sistema. No sé si respondí tu pregunta. Más o menos. Pero eso también es otra cosa medio que me está confundiendo. Nosotros acá ponemos Q menos W. Sí. ¿Q es el calor que le das al sistema o que pierde el sistema? Y lo mismo con W. Fíjate, cuando Q es positiva, la energía aumenta, o sea, es el calor que absorbe. Ok. Cuando el sistema hace trabajo, el sistema pierde energía. ¿Ok? Trabajo positivo, por eso es el menos que está ahí. Igual, digamos, no te preocupes porque esto lo vamos a ver, digo, de muchas maneras, digo, lo vas a ver en práctica. Digo, ahora te va a empezar a cerrar, ahora voy a empezar a hacer ejemplos, ahora no te preocupes si por ahora, pero simplemente esto es el equivalente a que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Ok? De física 1, es eso. Es el equivalente de eso. Lo que justamente, porque mi sistema en física 1, ¿qué tenía? Había fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas no cambiaban la energía. ¿Ok? Mecánica. Es esencialmente lo mismo. Bueno, entonces decía, voy a suponer que mi energía es una función de la temperatura y el volumen. ¿Ok? Mis dos variables termodinámicas, temperatura y volumen. Entonces, si yo hago una variación infinitesimal de la temperatura, de la energía, y bueno, ya vimos cómo hacer variaciones cuando tengo una función que depende de más de una variable. Entonces va a ser la derivada parcial de la energía respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, por la variación de temperatura, más la variación de la energía con respecto al volumen, manteniendo
la temperatura constante por la variación del volumen. ¿Ok? Esto es lo que vimos de derivadas parciales, una función que depende de dos variables. Ahora bien, de la primera ley, ¿ok? Fíjense, yo puedo agarrar acá y puedo decir que du es dq menos dw. Entonces meto acá en du, meto dq menos dw. ¿Ok? ¿Acá me entienden? O sea, uso la primera ley para poner acá quién es du. Es dq menos dw. ¿Está? Ahora bien, ¿hasta acá me están siguiendo? Sí, sí. Ahora bien, fíjense que dice aplicación primera ley, sistemas que pueden representarse en diagramas PV. Si yo puedo representar un diagrama PV, quiere decir que estoy haciendo una transformación cuasi estática, que está descrita por una curva, ahí el trabajo es PdV. ¿Ok? Entonces, en vez de poner du, pongo dq menos PdV. ¿Está? Y paso el PdV del otro lado. Y eso me da, y despejo dq. ¿Ok? ¿Entienden esta expresión que está acá? O sea, lo que usé para llegar a esta expresión fueron dos cosas. Digamos, tres cosas en realidad. Empecé diciendo, la energía depende de T y B. Es una función de dos variables y el diferencial es como está acá. Bueno, esa es la primera cosa que usé. Después usé la primera ley. Dije que du es dq menos dw. Y después usé que, digamos, que tengo una transformación cuasi estática, entonces dw, o sea, el trabajo, es pdv. Y lo metí y despejé dq. ¿Ok? Despejé dq. Yo no te seguí la relación, o sea, vos sabés que Q es igual a W. Tú dijiste dq No, menos no, 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 dw. no, 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 no. No estoy en una transformación cíclica. Yo tengo que, hasta acá vos me seguís. Esto que está acá, ¿me seguís? Sí, 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 sí. ¿Ok? Ahora, la variación de energía, ¿qué te dice la primera ley? La variación de energía es el calor menos el trabajo. Esto que está acá. Sí, ¿Ok? sí, sí. Entonces metí, en vez de poner du, puse dq menos dw. Acá. En vez de poner acá du, puse dq menos dw. El menos dw lo pasé para este lado. ¿Está bien? Hasta ahí me seguís. Entonces me queda dq, Claro, sí, sí, sí. es esto, más dw. dw, o sea, el diferencial de trabajo, es igual a pdv. Si puedo representar la transformación en un diagrama PV. Eso es lo que vimos si es cuasi estático. Entonces, fíjate, esto es lo mismo que tenía antes y acá está PdV, justamente que es el trabajo. ¿Ok? ¿Hasta ahí me seguís? Perfecto. Sí, sí, porque me había quedado con lo de la No, no, transformación cíclica. sí, no. Sí, yo hoy lo vi cuando vi esta transparencia, dije capaz que se confunden que son dos cosas, tendría que haberlo puesto en una transparencia separada. Tenés razón. Bueno, entonces ahora voy a definir un calor específico. El calor específico, acuérdense que calor específico es la variación de calor respecto a la variación de temperatura. ¿Ok? Entonces voy a definir dos calores específicos en el caso de un gas. ¿Cómo defino el calor específico? Es dQ sobre dt, ¿ok? Divido todo esto por la variación de temperatura. Cuando divido esto por la variación de temperatura, acá se me va la variación de temperatura, pero me queda este choclo, me queda dB dividido dt, que puede ser cualquier cosa. Entonces ahí voy a definir un calor específico donde el volumen es constante. Si el volumen es constante, esto se tira. Y entonces me queda que dQ sobre dt a volumen constante es esta parte nada más, es la variación de la energía respecto de la temperatura, la derivada de la energía respecto de la temperatura a volumen constante. Eso es lo que se llama el CB, el calor específico a volumen constante. ¿Ok? Perdón, tengo una duda. Sí.
O sea, si el volumen es constante, ¿no estaríamos dividiendo por cero ahí? No, porque si el volumen es constante, esto se muere, esto se va. No divido O por sea, cero. pero... Sí, yo divido esto por dt. Sí, Divido por no, pero dt. digo, la derivada de u con respecto a b, estaríamos haciendo consciente de algo que no varía, y por lo tanto el No. diferencial sería cero, ¿o no? No, pero si acá no estamos variando el dB. Pero es una derivada parcial, por eso. Vos decís acá. Sí. Claro, pero lo que pasa es que no importa, porque se te va esto, ¿no? Eso no importa. O sea, la derivada parcial vos la podés hacer y después tomar. Eso no pasa nada. No es lo mismo una derivada parcial que un diferencial, una variación. La derivada parcial la podés hacer. La derivada parcial la podés hacer sin problema. Claro, ok. Entonces, bueno, entonces ahí me queda definido el calor específico a volumen constante. ¿Ok? Ahora lo Perdón, pregunta de notación antes de que sigas, tipo, para ver si lo estoy entendiendo bien. El paréntesis cerrado que le haces a las derivadas es como un evaluando en esta constante, tipo como la rayita sería equivalente. Este paréntesis que estoy mostrando acá. Sí, exactamente. Bueno, acordate la clase, a ver, bueno, no voy a volver atrás porque los voy a volver locos, pero sí, dije que en general lo que estoy diciendo, cuando hago una derivada parcial, cuando vos haces una derivada parcial, vos haces una derivada de la variable que, por ejemplo, acá de t, pero todas las demás variables las dejas constantes. Eso es lo que me está diciendo. Como yo digo que u depende de t y b, si derivo parcial t, el b está constante. En termodinámica se pone específicamente qué variables dejas constantes. Tenés razón, sí, me olvidé. ¿Te acordás que dije la clase pasada o la anterior, cuando les conté lo que eran las derivadas parciales? Dije que en general, cuando uno estudia derivadas parciales, no pone qué variables mantiene constante, pero en termodinámica se suele poner, porque es importante en algunos casos saber qué variables están manteniendo constantes. Sí, me había olvidado, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces, y acá entonces me quedó el CB. Lo mismo yo puedo, si yo agarro y digo, bueno, no, pero la energía puedo decir que depende de T y de la presión como variables independientes. Puedo hacer toda la misma cuenta, ¿ok? Acá, o sea, puedo decir que en vez de poner que la energía depende de la temperatura y el volumen, de la temperatura y la presión, hacer esto todo igual, jugar un poquito más, y ahí voy a encontrar CP. ¿Ok? Y esto Una se lo dejo pregunta. como... Sí. CP, perdón, déjame terminar con esto. Sí, CP perdón. es el calor específico a presión constante. ¿Ok? Y me va a quedar, va a tener dos términos, que es la derivada de la energía parcial respecto a la temperatura a presión constante, más la presión por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, definí dos calores específicos. ¿Ok? El CB y el CP. Sí, ¿qué me querías preguntar? Cuando vos escribís delta Q sobre delta T, ¿también es una derivada parcial? O sea, ¿solo estás poniendo esa delta porque es como lo habías escrito antes? Y lo que pasa es que no, porque fíjate que el calor no puedo definir un calor de... esto es a propósito, porque el calor no es una función de estado, como la energía, que puedo decir que depende de la temperatura y la presión, por ejemplo. Porque depende del camino que hice. Claro, o sea, te estás refiriendo literalmente a una diferencia, tipo... Exacto. Ok. Exacto. Bueno, y entonces acá... Profe, una cosa, Sí. yo no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre los calores específicos. Bueno, acá lo que estoy diciendo es la variación cuando, o sea, vos tenés tu sistema termodinámico, vos podés ver cómo varía el calor absorbido cuando varió la temperatura, si el volumen, puedo considerar que el volumen de mi sistema está constante o puedo considerar que la presión está constante. ¿Ok? No sé si se entiende. O sea, puedo agarrar. Igual ahora va a quedar más claro, pero esencialmente es eso. Vos agarrás, por ejemplo, un gas, mantengo el volumen constante y miro cuál es la variación de calor respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. O puedo mantener la presión constante.
y el volumen variará. ¿Ok? Profe, una consulta de esto. Estos calores específicos tendrían que ser iguales, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. No, ¿por qué? No. Porque el calor específico no es que depende solo del material, o No. no. No, pues justamente ¿te acordás que les conté? ¿Te acordás que les conté que en calorimetría? Está buena la pregunta y la respondí por adelantado. Fíjate que en calorimetría hablé de calor específico. Y no dije si era CB, CP o lo que sea. ¿Por qué? Porque en los sólidos hay un solo calor específico, porque el volumen prácticamente no varía. Ah, porque ahí estábamos, es verdad, habías dicho ¿Te que acordás, había... ¿te acordás que les conté? Ahí sí es el mismo, efectivamente, no tiene sentido. Porque, ¿Okay? porque la presión del volumen siempre es constante, en teoría. Exacto. Acá no, en un gas no. Claro, sí. Sí, dale, gracias. Esa es otra cosa que tampoco la vi, digamos, en los libros no. De hecho, van a ver, cuando lean el Fermi, bueno, el Fermi me parece que no está en la parte de calorimetría, pero los libros en general no ven la diferencia entre hablar del calor, los calores específicos para un gas o un sólido. Bueno, ahora vamos a ver algo muy sorprendente. Esto que les contaba de la fenómeno, digamos, estos resultados que en realidad va a ser más sorprendente en 5 o 6 clases cuando lleguemos al mismo resultado, pero no fenomenológicamente, de otra manera. Pero también vamos a asumir algo. Lo que voy a mostrarles ahora, en realidad les voy a contar un experimento que mostró que la energía para un gas ideal solo depende de la temperatura. No depende del volumen ni de la presión. Y el experimento que se hizo es el siguiente. Lo que se hizo es, esto lo hizo Joule, de hecho se llama creo que experimento de Joule. Joule agarró una cavidad, ¿no? Una cavidad que estaba dividida en 2 partes, y esas 2 partes había una especie de separación con una ventanita, ¿okay? Una puertita que la podía abrir o cerrar, y metió un gas acá adentro, ¿ok? En la mitad, la ventanita acá está cerrada, ¿está? Y del otro lado había vacío, no había nada, ¿está bien? Y en un momento dado se abre la ventanita, ¿ok? Bueno, si se abre la ventanita, obviamente, ¿qué pasa con el volumen del gas? Pregunta. ¿Qué pasa con el volumen del gas? Aumenta. Se va a duplicar. Se va a duplicar, aumenta, porque ahora el gas va a cubrir el doble de volumen, se expandió en todo. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, en principio, la presión se divide a la mitad, si es un gas ideal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, y ahora fíjense que está en rojo, ¿qué quiere decir esto que está acá? ¿Qué estaba viendo? Lo que se dio cuenta Joule es que después de esta transformación no había variación en la temperatura. O sea, le hacía este experimento y el gas, si bien cambiaba su volumen y cambiaba su presión, su temperatura se mantenía dentro de los límites experimentales, se mantenía constante. ¿Ok? Entonces, él hizo el siguiente razonamiento. ¿Ok? Este es el resultado del experimento. O sea, esto que les estoy contando. La temperatura se mantiene constante, no hay cambio en mi termómetro, pero sí el volumen, sí hay un cambio de volumen. Entonces él dijo, bueno, apliquemos la primera ley para este problema. Apliquemos la primera ley. Primera cuestión. Este sistema está aislado, ¿ok? Es adiabático. ¿Qué quiere decir que está aislado? Bueno, todo esto, fíjense que este gris acá, esto está metido dentro de un termo. O sea, mi gas no recibe ni entrega calor desde el exterior, ¿ok? O sea, el calor que recibe
o que entrega el gas es 0. ¿Ok? Eso lo entienden, ¿no? Está claro eso. Está aislado. Entonces el calor, voy a razonar la primera ley para este experimento. El calor es 0. Entonces, planteemos la primera ley. ¿Cómo planteo la primera ley? ¿Qué va a ser la primera ley? La diferencia de energía es igual al trabajo solo, a menos el trabajo. Exacto. O sea que la variación de energía del gas más el trabajo es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Simplemente digo, es lo mismo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Puedo decir algo sobre el trabajo que hace el gas? ¿Puedo decir algo del trabajo que hace el gas? A ver si a alguien se le ocurre, puede decir algo sobre el trabajo. O sea, el gas ahí está empujando a la nada misma, digamos. Diría que no Muy hace bien, está empujando la nada misma. Y si empujas la nada misma, ¿qué trabajo haces? 0. nada. 0. 0. O sea, el trabajo que hace el gas es nada. Si está el vacío, abro la puertita y está todo libre para salir. Salgo. No hay nada que me lo impide. No tengo que hacer trabajo. El trabajo es 0. Entonces el trabajo es 0. El trabajo es 0. La presión Entonces, sobre las paredes de eso. ¿cómo? ¿No varía la presión sobre las paredes de esa cosa? Digo, ¿no empuja distinto las paredes? Eso no cuenta, solo si hay un pistón para empujar. No, bueno, supuestamente es ideal, ¿no? Si vos decís que el no. trabajo en principio, digo, estoy suponiendo que no va a haber nada que tenga que ver con alguna cosa sobre la superficie, que no hay rugosidad, no, en principio no. O sea, no hay deformación. No, bueno, no se va a deformar obviamente la cavidad, no, es ideal todo eso. ¿Okay? Lo que digo, yo abro la puertita y el gas sale, no hace trabajo contra nada. Claro. ¿Okay? No hay una fuerza externa que le dice que lo está parando. Entonces, fíjate que si aplicás la primera ley, esto me queda, el trabajo es 0. Entonces, ¿qué pasó con la energía del gas? ¿Qué pasó con la energía? No cambia. No varía. La energía, ¿ok? Entonces la energía inicial y final es la misma. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la energía inicial y final es la misma, en este caso, lo único que puede depender la energía de la temperatura, porque es lo único que se mantuvo constante, la presión varió y el volumen varió del gas. Entonces lo que acabo de demostrar, solamente usando la primera ley y un resultado experimental, que es este resultado, que es que mi termómetro no se movió, no cambió, es que la temperatura, la energía solo depende de la temperatura. Importante resultado. La energía solo depende, la energía de un gas ideal, solo depende de la temperatura. ¿Ok? Entonces, si la energía solo depende de la temperatura, acordate que yo dije, el CB es dQ sobre dt a volumen constante, pero deduje que esto es la variación de la energía respecto a la temperatura a volumen constante. Pero, ¿qué pasa? Esta derivada parcial, o sea, la energía de un gas ideal no depende del volumen. Así que esta derivada parcial la puedo escribir como una derivada total, porque el volumen no importa. La energía no depende del volumen. Y entonces, fíjense que esto es una constante que depende del gas. Entonces, esta ecuación se puede integrar y acabo de mostrar que la energía, puedo escribir que la energía, integro esta ecuación y saco que la energía de un gas ideal es el CB por la temperatura más una constante de integración, que obviamente a mí en general lo que me interesa son las diferencias de temperatura. Esa constante de integración, como ustedes ya saben, cuando hay problemas con energía no me importa. ¿Ok? Entonces, fíjense este resultado importantísimo. Ahora sé cómo depende la energía de un gas ideal
¿ok? Depende de la temperatura y del calor específico, a volumen constante, usando la primera ley y el resultado de un experimento. Bueno, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta de eso? Sí. Es que me sigue confundiendo la notación que estás usando, porque vos ahí recién dijiste que podés escribir el CB como la derivada total. Claro, en realidad acá es una, en realidad lo escribí, está mal acá. Esta es una derivada de una sola variable. La energía es una función de una sola variable. Entonces, ¿entendés lo que quiero decir? Ahí tendría que haber una Sí, D. sí. O sea, esta es una derivada Claro, de una función de una sola variable. Esto lo escribí. No, porque Sí. como antes te había preguntado... Sí, tenés razón. Esto lo vi en algún momento y no lo corregí. Ok, Sí. y aprovecho para hacerte otra pregunta de eso. Vos antes me habías dicho entonces que, por ejemplo, ahí delta Q sería como una diferencia finita, digamos. Sí. Pero, ¿cómo hago yo una diferencia de Q? Porque si justamente el calor no es como una función de estado, no es que yo puedo hacer Q2 menos Q1, por ejemplo, porque ¿qué calor uso? Porque el calor, como ya me está hablando como de una transformación, justamente. Estoy pasando de un estado de temperatura a otro, hay un calor ahí. Entonces, bueno, estoy suponiendo una variación infinitesimal. Estoy suponiendo que tengo mi gas, quiero ver, digamos, mantengo el volumen constante y veo el calor que intercambia variando la temperatura. ¿Eso cuál sería el problema? Pero entonces sí es una derivada. A ver. Bueno, es una derivada, es una diferencia finita en realidad, ¿no? Es una diferencial, digamos, una diferencia finita, está bien, estás tomando un límite, ¿ok? Pero vos no podés definir una función calor que depende del punto. Claro. Digo, esencialmente es eso. Bueno, entonces, fíjense lo que puedo hacer ahora. Tengo un gas ideal, ahora tengo más información sobre el gas ideal, porque tengo la forma como depende la energía, que es lo que acabo de deducir acá, que está acá, y por otro lado tengo la ecuación de estado del gas ideal, ¿ok? Y entonces fíjense que yo puedo diferenciar esta ecuación de estado, simplemente acá me queda PdB más BDP, o sea, diferencio este lado y diferencio esto, me queda, bueno, estos son constantes, me queda dt, y acá tengo una relación entre los diferenciales de dB, dP y dt, y entonces, fíjense que planteando la primera ley, saco que dQ es igual a CB más dt más PdB. ¿Ok? Esto es simplemente cómo lo saco. Bueno, este es el trabajo, ¿ok? Entonces yo tengo, y esta es la energía, esta es la variación de energía. O sea, simplemente estoy metiendo la primera ley y esto que, digamos nada, esta es la primera ley, no es otra cosa que la primera ley. Y ahora voy a cambiar PdB, lo voy a cambiar, PdB voy a meter esto que está acá. Y me va a quedar de esta forma. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Ya agarré la primera, digamos, usé la ecuación de estado y que la energía depende de la temperatura y diferencié la ecuación de estado y planteé la primera ley. Y obtuve esto. Y ahora, de acá, que es esta misma que está acá, fíjense que voy a escribir el CP. Para escribir el CP es de Q a dt a presión constante. O sea, se me va este término y fíjense que el CP me da que es el CB más N por R. Entonces lo que acabo de encontrar, usando la primera ley, ecuación de estado, y que la energía de un gas ideal depende solo de la temperatura, acabo de encontrar una relación entre el CP y el CB. No son independientes. El CP es el CB más el número de moles por el R, el número
del gas ideal, ¿ok? La constante del gas ideal. Y, ¿qué es esto que está acá? Y ahora, obviamente, lo que ustedes, bueno, después puedo dividir todo por el número de moles y aparece la capacidad calórica molar, que es esto que está acá, y aparece esa relación. Y obviamente que... Sí. Perdón, no sé si te puedo interrumpir ahora o querés seguir y después te pregunto. Eso sobre un temita anterior. Déjame que termino porque déjame que doy el cierre de esto y ya. Y ahora uno dice, digamos, si yo estuviese escuchando la clase, yo diría, bueno, ahora seguro que me van a decir quién es CP y CB para un gas ideal, ¿no? O sea, ahora de alguna manera voy a usar para... Y no. Acá está el límite de la termodinámica. Para sacar quién es el... O sea, yo la termodinámica, a través de un resultado experimental y asumiendo la primera ley, saco una relación entre el CP y el CB. Pero no puede decir nada más la termodinámica. Es lo que pongo acá, para poder ir más allá, necesito hacer un modelo microscópico. Y usando un modelo microscópico, que es a través de la teoría cinética, obtengo quién es CB y CP en el caso de un gas monoatómico y en el caso de un gas diatómico. ¿Ok? Que eso es eso que está ahí. Pero esto que está acá es el límite de la termodinámica. La termodinámica llega hasta acá. Me dice CP es CB más algo. No puede seguir más adelante. Necesito asumir cosas sobre la estructura microscópica. Nosotros no vamos a estas relaciones, no estoy seguro si al final lo vamos a ver o no, cómo sacar esto con teoría cinética, porque vamos a ver la base de teoría cinética. Bueno, sí, te escucho. Pregunta. Sí, no, es sobre la conclusión del experimento. No sé si por ahí resulta medio tonto lo que pregunto, pero como que no me termina de cerrar que vos puedas decir tan fácilmente que U no dependa de la presión y el volumen, porque en este experimento, o sea, vos estás como dejando que esas dos cosas varíen, pero no estás haciendo variar una u otra y viendo qué pasa. Y no sé si, como que por Sí, ahí... pero vos sabés que están conectadas, ¿no? O sea, fíjate que yo digo, yo agarro y yo puedo suponer que mi energía depende de la temperatura y la presión o la temperatura y el volumen. ¿Ok? Porque son variables independientes. Las tres no son independientes porque hay una ecuación de estado. Entonces son dos independientes. Elijo dos. Digo, la energía depende de la temperatura y el volumen. ¿Ok? Y ahí ya sacas que no depende del volumen, porque es lo que dice, varió el volumen. Y lo mismo, si asumo que la temperatura y la energía depende de la presión, voy a sacar lo mismo. Ok. Bueno, después les dejé acá, les puse esto es un ejemplo. Yo en general hago este ejercicio en clase de las cuentitas, pero dice, un gas ideal experimenta un proceso cíclico como se muestra la figura, que está ahí. Dice, el gas inicialmente tiene un volumen de 1 litro a 2 atmósferas de presión, se expande a presión constante hasta un volumen de 2,5 litros. O sea, va de acá, del A al B. ¿Ok? Se expande, el volumen aumenta a presión constante. Después se enfría a volumen constante hasta una presión de 1 atmósfera. Luego se comprime a presión constante hasta que el volumen es de 1 litro. Finalmente se calienta el volumen constante hasta un volumen del estado inicial. ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas? Y el calor añadido durante el ciclo. ¿Ok? Me pregunta el trabajo y el calor de este ciclo. O sea, el ciclo va hasta acá, viene, va y vuelve. ¿Y qué me pueden decir de eso con lo que aprendimos? ¿Cuánto sería el trabajo? Por un lado, que si vuelve al mismo punto, la variación de energía es cero. Muy bien. ¿Y eso qué implica? El trabajo y el calor. Que el trabajo y el calor son iguales. Si calculás el trabajo, ya calculaste el calor. ¿No?
Y el trabajo es el área del rectángulo. Muy bien, exactamente. Es el triángulo, es el área debajo, adentro de esta curva. O sea, el trabajo para ir de A a B es el área de este rectángulo. ¿Ok? De B a C, ¿cuánto es el trabajo? 0, porque no hay variación de volumen. El de C a D es este área. Y el de D a A es 0. Entonces es el área total, que les estoy marcando acá con mi cursor, menos el área más chiquita. Y eso es, como bien están diciendo, el área del rectángulo ABCD. Y eso es lo que hice acá. ¿Ok? Y acá les puse, ¿no? El trabajo total es el calor. Fíjense que acá estoy escribiendo el trabajo como L. Y en las otras transparencias hablo de trabajo como W. Pero bueno, ustedes sabrán comprender. Bueno, acá está la cuenta hecha. No es muy... nada. Bueno. Déjenme entonces dejar de compartir. Me hacen las preguntas, así no se hace infinito